No mires la película, vívela. Viajeros, qué espectacular, miren, estoy en una aventura más, una aventura de ensueño en la región de Cajamarca. Hoy he venido a conocer la laguna de San Nicolás. Y tú te explicarás, viajero, cómo llegar a este lugar de ensueño de la laguna espectacular de San Nicolás. Viene de Cajamarca hasta el lugar de Namora, que son más o menos 1 hora, y de Namora acá 15 minutos. Mire, estos son los carros de los turistas que vienen, ¿ve? Mira, de acá. No solamente hay un estacionamiento, sino también hay otros y más allá hay otros. Hoy estamos acá, mire, y ya estamos en la parte principal de la entrada. Aquí obviamente hay medidas sanitarias, mira, para que tú estés acá, ¿ve? Y vamos a ir a la parte interna. Nos vamos a ir a la parte interna, mira, aquí a los viajeros, turistas. Los turistas que vienen de diferentes partes del Perú están acá, mira. Mire acá, ve. Usted también al llegar puede también hacer uso de los restaurantes, mire, turísticos, ve. Mire, usted puede estar acá y de repente ya no preocuparse por la comida, sino simplemente va a ir por donde va esa cantidad de turistas allá. Me doy la vuelta y siguen viniendo turistas ahí, ve. Esta vez es una aventura de ensueño en una laguna que pareciera el lago Titicaca, pero en verdad es una laguna ubicada en la región de Cajamarca. Pareciera el lago Titicaca, mire, parecido, igualito. Cuando usted va a ir a Los Uros o a Taquile en Puno, casi parecido. Tiene la misma estructura. Hay gente ahí que le va indicando. Para allá, mire, todo es totora. Y la verdad que es muy, pero muy bonito, muy espectacular. Esta se llama... Es decir, acá la isla de San Nicolás, esa laguna, tiene varios propietarios, no solamente es uno. Usted puede elegir uno, puede elegir otro, y obviamente la gente que está ahí. Hola, amigo. Mire la cámara ahí. Una amiga, ve. Mire, vamos a ir con estos amigos que están acá, nos vamos a ir para allá, conociendo. Así que continuamos con esta aventura espectacular en la región de Cajamarca, zona norte del Perú. Obviamente, soy Clay Alcor, recorriendo el Perú y Latinoamérica. Mami. Ay, a la gente le digo que si todavía no te suscribes a la página de Perú para Viajeros en Face, la página de Perú para Viajeros es una página que llega a cerca de 1 millón de seguidores ya. Tenemos a la página de Clay Alcor y al canal de YouTube como Clay Alcor. Instagram como Clay Alcor también. Suscríbete, dale clic a la campanita y actívate. Y nos vamos para allá. Con toda esta gente. Impresionante. Estoy llegando ya. ¿Qué le parece, maestro, esto? Muy bien, está bonito. Está bonito. Está muy bonito. ¿Primera vez que viene? Primera vez que estamos visitando. Excelente. ¿Se da cuenta cómo dice el turista, el viajero, que viene de diferentes partes del Perú y también del mundo? Dice que es bonito. Ya llegamos, ya, miren. Mire, ve, ya los turistas ahí felices. A ver, un aplauso, chicos, pues. ¡Bravo! Han venido más de 100 turistas y ya estamos acá felices, ya ves. Mira ahí, ve. Bienvenido, dice, a la isla Don José. Pero en verdad toda la isla se llama, o la laguna se llama San Nicolás. Mire, parecía el lago Titicaca, igualito, ve. Mire para acá, ve. Parece el lago Titicaca. Nos vamos para allá, ve.
bien, chicos, a usted ya. A ver, para los turistas nacionales y extranjeros cuando vengan acá a la laguna de San Nicolás, dígale al turista cuánto cuesta para hacer este tour, si fue tiempo, demora. Este recorrido normalmente su costo es de 50 soles por persona, pero hay ofertas también para familias grandes. Ya. Y bueno, les traen acompañados de un guía profesional y la movilidad. Y acá ya cada turista paga su bote, que es 5 soles, y su almuerzo 15 soles. Así que, viajero, mira, ya sabes, la señora te dijo exactamente los precios. Y si tú quieres venir por tu propia cuenta, vente desde Cajamarca, Enamora vienes acá. Pero recomendable, como te dijo la guía, es que tú cojas una agencia de turismo, ¿ok? Así es, ¿no? Así que la gente ahorita ya, mire los chalecos, ¿ve? Ya está con los chalecos, con la seguridad. Mira, tiene gente que te va a atender. A ver, acá. Mira, ve, ¿cómo te atienden? Mira, ve. A ver, otro que va mal de una vez. Mire cómo te atienden, la atención que tienen al turista. Eso es lo que quiere el turismo rural comunitario también. A ver. Nos vamos para acá, mire la cantidad de turistas. Ahorita nos vamos a embarcar junto con los propietarios, dueños de acá del tour. Juntos con ellos vamos a hacer el circuito de la laguna. ¿Y qué tiempo demora el circuito? Alrededor de 20 minutos. 20 minutos demora, es decir, termina y nuevamente viene otro grupo. Sí, otro grupo va a vuelta hasta la mitad de la laguna. Hasta la mitad de la laguna, mira la gente, ya ve. Todos con sus chalecos acá, ve. Mira en verdad las embarcaciones son del típico, como es en el lago Titicaca. Mire, ve. Mire. Todos, mira, ve, listos con la seguridad del chaleco para que no les pase nada. Así que, viajero, esta es una aventura espectacular en la zona norte del Perú. A ver, si tú todavía no te suscribes, suscríbete a la página de Perú para Viajeros, a la página de Facebook también como Clay Alcor, al canal de YouTube que ya es masivo a nivel nacional y Latinoamérica y el mundo, como Clay Alcor también, Instagram, blog como Clay Alcor. Así que, gente, a ver, ¿cuántas personas llevas en cada bote tú? A ver, explícalo. En la balsa, que es más grande, llevamos 20 personas. En la pequeña de allá para 15. Y en esta llevamos 15 personas. Ya, listo, ya. Ya los vayan atendiendo, por favor. Estamos con el barquero, mire este barquero cachete rosado del frío. Este barquero lo máximo. ¿Cuántos años tiene el barquero? 11 años. 11 años. ¿Y haciendo ese trabajo? ¿Cuánto tiempo tienes? 2 años. 2 años. Wow, está bien, ¿ah? A ver, muchachos, primera vez que vienen acá. ¿Ustedes? Sí. ¿Qué les parece? Atractivo, llamativo. Llamativo. ¿Qué le dicen a los turistas que quieren conocer San Nicolás en la región de Cajamarca? Imperdible. Así que, viajero, mira lo impresionante. No estoy en el lago Titicaca, no estoy en Taquile, en Los Suros, no, nada que eso. Estamos en el mismo Cajamarca, en San Nicolás, ahí estamos. Miren, pues tan espectacular con la gente. Me doy la vuelta, mira, mi barquero acá, el barquero, me doy la vuelta hacia abajo, mire, están los chicos allá
en la otra de caballito de totora. Pero son caballitos de totora muy grandes también, no son como los de Puno, más pequeños. Ahí estamos. La gente se ha quedado allá, ¿ve? Impresionante. Viajero, tú te preguntarás, ¿por qué se llama Laguna San Nicolás? Según la historia que cuentan acá los pobladores en tiempos inmemorables, son leyendas que cada pueblo tiene y cada lugar turístico tiene, leyendas urbanas, donde que había un duende, que le pasó esto a una princesa, que le pasó a un poblador, pero acá la Laguna de San Nicolás tiene su leyenda también, de una mujer que salió embarazada, y cuando dio a luz un niño, perdón, no fue un niño, sino fue un bulto de agua. Pero por los años de 1975 hubo un terremoto y creció tanto. Antes esta poza no se llamaba San Nicolás, se llamaba Poza Olipia. La verdad que Lipia debe tener un nombre, debe ser quechua o no sé. Pero la cosa que así se llamaba, pero posteriormente por acá merodeaba y venía siempre un curita que se llamaba San Nicolás. Cuando muere el curita, le pusieron a esta laguna San Nicolás. Así que viajeros, por eso se llama San Nicolás. Y por eso que debes saber la leyenda. La leyenda es tan bonita, urbana, ya la sabes, ya la conoces. Vamos a darnos la vuelta y vamos a ver allá, mira. Seguimos con la aventura, una aventura espectacular en la zona norte del Perú. Allá ya nos estamos regresando, nuestro barquero nos lo lleva. Ya nos contó nuestra leyenda, vamos a ir para allá y vamos a conocer toda la orilla de la parte de acá hacia allá. Así que viajero, continuamos con esta bonita aventura tan hermosa y tan bonita para que vengas a visitar San Nicolás. Ya hemos recorrido, ya estamos felices y contentos, ya hemos hecho lo que hacen allá, miren los chicos, la gente, 20 minutos, casi 30 minutos en total, nuestra historia que nos contaron, ya les conté también la historia a ustedes. Puedes venir acá y de acá puedes comprar tu artesanía, estar con la gente, la convivencia, puedes almorzar aquí porque hay comida y la agencia te espera. Si has venido con tu carro propio, tu moto, igualito. Mira la cantidad de gente, como de carros que vienen llenos de gente. Así que viajero, la gente de la comunidad, porque es una comunidad ecológica de cuidar, el trato es muy bacán, muy chévere, es decir, es un trato ameno. Así que viajeros, estás muy bien servido. Así que te invito nuevamente que te suscribas a YouTube como Clay Alcor y a todas las páginas. Yo me voy a hacer una toma aquí espectacular con estos caballitos de totora. Voyme para acá, caramba. Con estos caballitos de totora, mire. Y con toda la gente que está ahí. Mire. Y siempre yo dejo un mensaje espectacular. Cuando vengas a un lugar turístico de cualquier parte del Perú, siempre no botes basura. La basura, ten cuidado todo, el medio ambiente, llévate todo lo que tengas que haber traído que son reciclables, llévatelos. Y de verdad, bienvenido de esta laguna tan espectacular de San Nicolás. Cajamarca, Perú. Así que viajero de este lugar tan
impresionante y tan hermoso de Namora, que pertenece a la región de Cajamarca, y con los chicos que han venido juntos, son turistas nacionales y extranjeros, y con ellos un fuerte aplauso para despedir este impresionante video. ¡Bravo! Bienvenido a nuestro Perú hermoso. Vengan a verlo. Vengan a verlo, bravo. Les invitamos a visitar